Bienvenidas y bienvenidos alumnas y alumnos a una sesión más de Aprende en Casa 3 de la asignatura de Ciencias Química. Soy la profesora Anel Vázquez Martínez y es un placer estar nuevamente con ustedes. En esta sesión estaré acompañada por el profesor. Yo soy el profesor Raúl Mirón Moreno. También es un gusto volver a trabajar con ustedes en esta maravillosa asignatura. Recuerden seguir con las medidas de prevención, lavarse constantemente las manos. En caso de salir, usar correctamente el cubrebocas, mantener la sana distancia y, si les es posible, portar gel antibacterial. Escuchemos la frase célebre de Silvia Linda Torres Castilleja, una notable astrónoma mexicana, quien fue la primera mujer a nivel nacional en obtener el grado de doctora en astronomía. En su frase, la doctora destaca la importancia y el rol de las y los jóvenes en la ciencia. Tenemos que entusiasmar a los jóvenes, mujeres y hombres, porque nos está faltando. No están presentes en todas las ciencias. No hay suficientes en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Faltan más mujeres, es cierto, y hay que revertirlo porque no está bien. El problema es que a veces ni se lo plantean. Entonces, los jóvenes pierden oportunidades, pero el país pierde talento. Entre Profes ya es una sección fija en las sesiones de Aprende en Casa 3 y con mucho gusto les recomendamos la siguiente aplicación, Baker Mix Chemical, para compartir con sus alumnas y alumnos y en qué en esta nueva etapa de modalidad de educación a distancia consideren para utilizar. Esta aplicación puede realizar más de 150 reacciones químicas, incluyendo algunas de neutralización, lo que puede facilitar la comprensión de las propiedades y compuestos y elementos. Activemos nuestros sentidos. El propósito de esta sesión es que describan las propiedades de sustancias que neutralizan la acidez estomacal. Explicarán el efecto de diferentes bases en las reacciones de neutralización por medio de actividades experimentales y representaciones simbólicas mediante ecuaciones y modelos. Para esta sesión, los materiales que necesitarán son su bitácora científica o cuaderno de ciencias química, libro de texto de Ciencias 3, lápiz, colores y bolígrafo. Y su compromiso, atención y ganas de trabajar. Maestro Raúl, sabe que desde que estamos en casa se me antojan más cosas para comer y he visto en redes sociales o videos en distintas plataformas cómo prepararlos. Seré honesta, he preparado algunos, pero tienen muchos picantes y mezclan los sabores característicos de los dulces mexicanos. Pero, ¿es bueno consumirlos constantemente? Así es, maestra, las redes sociales en distintas plataformas estamos siendo bombardeados de información y uno de los aspectos que destaca es la comida. Lo interesante es la preparación de alimentos en distintas partes de México y el mundo. Nuestros hábitos alimenticios están ligados estrechamente a los usos y costumbres de nuestro hogar. Es cierto, maestra, y es posible que a ustedes o a alguno de sus compañeros les gusten las botanas con mucho picante, tal vez jícamas, zanahorias con chile y limón, los dulces de tamarindo enchilado y otros alimentos que se venden en la cooperativa de la escuela o las tienditas. A lo mejor los consumen a la hora del recreo o antes de la comida y quizá alguna vez haya notado que cuando comen en exceso estos alimentos sienten molestos retortijones, agruras o inclusive acidez estomacal. Recuperemos y analicemos ideas previas. ¿Alguna vez han sentido acidez estomacal? ¿Han recurrido a fármacos para contrarrestar la acidez? La química tiene algo que decir al respecto. Es correcto. Es importante analizar los alimentos que consumimos y mantener una dieta correcta, equilibrada, completa, suficiente y variada. Como responsables de nuestra salud, es importante que analicemos con nuestras familias los alimentos que consumimos día con día. ¿Sabían que el 29 de mayo se celebra el Día Mundial de la Salud Digestiva? La Organización Mundial de Gastroenterología, WHO por sus siglas en inglés, inicia una campaña de salud pública mundial por medio de sus 110 sociedades nacionales y 50,000 miembros. La conmemoración se propuso oficialmente en 2004 para celebrar el 45 aniversario de la fundación de la WHO, pero fue en 2005 cuando se invitó por primera vez a las sociedades nacionales y a los miembros de la WHO a comenzar las actividades relativas a la efeméride. Cada año, la campaña se centra en un trastorno digestivo específico con el propósito de llamar la atención del público en general sobre su prevención y la terapia.
En 2019 se eligió el tema diagnóstico temprano y tratamiento del cáncer gastrointestinal. La Secretaría de Salud informa que la enfermedad péptica o acidez estomacal constituye una de las causas más frecuentes de consulta en servicios de urgencias y consulta externa del Sistema Nacional de Salud. Esta enfermedad se caracteriza por acidez estomacal, que es una sensación de ardor en la parte inferior del pecho, acompañada por un gusto agrio, amargo en la garganta y en la boca. Por lo general, el malestar se produce después de haber consumido una gran cantidad de comida o mientras está acostado, y la sensación, que suele ser molesta, puede durar algunos minutos o algunas horas. La acidez estomacal es consecuencia de la inflamación crónica de la mucosa gástrica, ocasionada por un desequilibrio entre los factores protectores y agresores. Otro factor desencadenante del padecimiento es la presencia de la bacteria Helicobacter pylori, que produce inflamación en las capas gástricas. Algunas causas de este padecimiento se relacionan con los estilos de vida actuales, como la ingesta de gran cantidad de alimentos irritantes, que propician la producción de ácido clorhídrico, los ayunos prolongados, la ingesta crónica de antiinflamatorios y también con la infección por la bacteria Helicobacter pylori. Los síntomas que indican una situación de urgencia son dolor de estómago de carácter agudo, repentino y persistente, evacuación de heces fecales sanguinolentas o negras, vómito de sangre con aspecto asiento del café. Para evitar y controlar este padecimiento, se recomienda evitar el uso de alcohol y tabaco, eliminar la ingesta crónica de analgésicos, evitar ayunos prolongados, ya que el desayuno es el alimento más importante del día, no comer en exceso, evitar alimentos grasosos, comidas picantes y condimentadas, bebidas que contienen cafeína, cítricos, chocolates, entre otros, que se saben irritantes del aparato digestivo. El bicarbonato de sodio, también llamado bicarbonato sódico, es un compuesto sólido cristalino, de color blanco con un ligero sabor alcalino, parecido al del carbonato de sodio. Su fórmula química es NaHCO3, utilizado en tratamientos de acidez estomacal y en áreas de la industria alimentaria, como la repostería. La acidez estomacal tiene su principal repercusión en el estómago. Como se muestra en pantalla, en el estómago los iones de hidrógeno y cloro provenientes del ácido clorhídrico que se libera como parte del proceso digestivo se mueven constantemente, proporcionando un medio muy ácido, pH 2, que favorece la acción de ciertas enzimas digestivas. El medio ácido no solo contribuye a la digestión de alimentos, también establece un medio protector contra la proliferación de bacterias. Pero cuando el estómago recibe una abundante dotación extra de alimentos ácidos, irritantes y grasosos que resultan difíciles de digerir, el aparato digestivo segrega mayores cantidades de ácido clorhídrico y esto resulta en las molestias que ya hemos descrito. Para evitar estos problemas, lo más recomendable es una alimentación con pocos alimentos irritantes o grasosos. Sin embargo, algunos medicamentos pueden ayudar. Coloquialmente, podemos decir que los antiácidos son sustancias básicas que regulan el pH del ácido clorhídrico para contrarrestar ese malestar. En realidad, el mecanismo de acción de algunos de estos medicamentos es neutralizar el exceso de iones de hidrógeno del estómago. Esta reacción de neutralización, como otras que han revisado, se realiza mediante la reacción de la base o antiácido con el ácido clorhídrico del estómago para formar sal y agua. Estas sustancias básicas generan efectos neutralizantes, reduciendo la acidez gástrica. Pero si se tiene una dieta rica en alimentos irritantes como cafeína, alcohol, cítricos, encurtidos, vinagres, embutidos, carnes rojas, puede favorecer la liberación de mayores concentraciones de ácido clorhídrico y generar acidez estomacal, que poco a poco puede llevar a la aparición de nuevos padecimientos y de no ser controlada. Estos medicamentos se pueden clasificar en sistémicos y no sistémicos. Los antiácidos sistémicos son de acción rápida, aunque poco duradera, y se ha descrito que pueden provocar algunos efectos secundarios.
Entre ellos se encuentra el bicarbonato de sodio, el cual debe de administrarse 1 a 3 horas después de la comida y antes de acostarse. Sin embargo, al neutralizar el ácido del estómago puede absorberse y provocar algunas alteraciones en el organismo. Además, hay que tener en cuenta que el bicarbonato de sodio posee elevado contenido de sodio y su uso no es recomendable en personas con problemas de hipertensión o trastornos renales. Los antiácidos no sistémicos son de acción más lenta y sostenida y no presentan efectos secundarios. Al reaccionar con el ácido clorhídrico del estómago, forman una sal que no se absorbe, lo que ocasiona que su acción sea más lenta y prolongada. Las sales de calcio, magnesio, aluminio se encuentran en este grupo. ¿Es posible identificar las propiedades de las sustancias que neutralizan la acidez estomacal? Para responder la pregunta, a continuación se mostrarán algunas reacciones de neutralización que llevan a cabo los medicamentos básicos para contrarrestar la acidez estomacal. Prepárense, realizaremos algunas reacciones de neutralización. Recuerden que las actividades experimentales las tienen que realizar en compañía de un adulto, considerando las medidas de prevención para evitar accidentes. Actualmente existen varios tipos de medicamentos para disminuir la acidez estomacal. Los que más se usan son los que generan reacciones de neutralización, pues son compuestos alcalinos que reaccionan con el ácido clorhídrico estomacal. Observen la tabla que se muestra en pantalla y analicen los datos. ¿Qué propiedades comparten estos medicamentos? ¿Ven sus semejanzas con los compuestos químicos? ¿Cuáles? Realicen la actividad siguiente, lean la etiqueta de diferentes medicamentos e investiguen qué es el principio activo. Identifiquen el principio activo en cada uno de los medicamentos. Anoten sus ideas en el cuaderno. Ahora plantearemos una actividad experimental. Vamos a simular la reacción que se lleva a cabo en el estómago entre una disolución ácida y el antiácido. Para ello necesitamos jugo de limón como la sustancia ácida y añadiremos 2 medicamentos diferentes como sustancia básica. ¿Qué necesitamos? Jugo de col morada, jugo de limón, frasco de leche de magnesia, 600 mililitros de agua embotellada y bicarbonato de sodio. Aquí está, maestro. Gracias. 4 vasos transparentes, 2 cucharas cafeteras. Aquí están. Gracias. ¿Cómo lo haremos? Para empezar, etiquetaremos los vasos del 1 al 4. Al vaso 1, casi lleno con agua, se le agregarán 6 cucharadas de leche de magnesio, colocando el nombre químico hidróxido de magnesio. ¿Me permite Maestro, el hidróxido? Gracias. por favor. Nosotros ya tenemos etiquetados los vasos 1, 2, 3 y 4. En el primer vaso tenemos colocado el número 1, que es el hidróxido de magnesio, que se diluirá con la sustancia, en este caso con agua. Esto es una práctica experimental, pero además es una práctica que se recomienda no realicen solos en casa. Recuerden siempre tomar las medidas de seguridad y además, deben de hacerlo siempre en compañía de un adulto. ¿Le ayudo, maestro? Bueno, ahora se le agregará el agua para formar la disolución. Esto tiene un propósito, ahorita se van a dar cuenta. ¿Me ayuda a mezclar, maestra? Claro que sí. En lo que la maestra está mezclando la disolución de hidróxido de magnesio con agua, en el vaso 2 se disolverá una cucharadita de bicarbonato de sodio, colocando su nombre en la etiqueta bicarbonato de sodio, lo que haré a continuación. ¿Me permite una cuchara de favor, maestra? Claro que sí. Gracias. Agregamos una cucharadita de bicarbonato de sodio. Agregaremos agua. Mezclaré. ¿Esto ya lo tenemos disuelto, maestro? Sí, maestra.
Lo colocaré ahí. Disculpa. En el vaso 3 y 4 se agregará jugo de limón con col morada hasta la parte en la que se muestra el indicador. En este caso tenemos la col morada, que en otras sesiones ya hemos visto cómo utilizarla. Vamos a llenar el vaso número 3. Ahora colocaremos el jugo de limón, maestro. Claro, si me lo puede pasar. Claro. Gracias. ¿Así está bien o le coloco más indicador? Un poco más, maestra. Claro. Bueno, ya tenemos también listo el vaso número 4, que es en el que vamos a observar también parte de la reacción. Observemos los cambios que tiene. Recuerden que en otra sesión de acidez ya vimos la escala de pH con indicador natural, en este caso de la col. Observamos que, bueno, está muy concentrado, por lo tanto el color cambia un poco más rojo, entre rojo y rosado, y aquí, bueno, el indicador natural es como más morado oscuro. ¿Me puede compartir el otro, el vaso? Aquí está, maestro. Gracias. Bien, en el vaso número 3 lo vamos a colocar en el orden. Vamos a retirar ya no lo vamos a ocupar, ¿verdad, maestro? No, maestro. Perfecto. Vamos a ordenar un poco la mesa para que ustedes puedan ver los cambios en la reacción. Todavía lo ocuparemos, ¿verdad, maestro? Que es el agua oxigenada. ¿Me podría compartir una cuchara, de favor? Claro que sí. Gracias. Sigo mezclando. Ya estamos observando los cambios. Está diluyéndose nuevamente el jugo de limón. Observamos nuevamente que el color es más rosado, entre rojo y rosado. Recuerden siempre anotar sus observaciones y por favor también deben de tener en cuenta con su observación cuáles son los cambios que observan e identifican. Ahora analicemos los resultados y conclusiones. Se logró neutralizar la acidez del jugo de limón, agregando los medicamentos. ¿De cuál de los medicamentos se requiere menor cantidad para neutralizar la acidez? Ahora, para identificar que si se neutraliza, lo que tendríamos que hacer es colocar el dióxido de manganeso, el hidróxido de magnesio, disculpen, es nuestra sustancia, y el bicarbonato de sodio. Maestro, ¿cuál basaríamos primero? El hidróxido de magnesio, de favor. El hidróxido de magnesio a uno de los vasos, sí, ¿verdad? Observemos y nuevamente identifiquemos el cambio. Vamos a agitar un poco. ¿Es más ácido o más básico? ¿Podemos agregar también el bicarbonato de sodio en otro de los vasos? Claro que sí, maestra. Observen lo que sucede. Miren, qué interesante. Le comparto una. Claro que sí. Ahora observemos si realmente es útil el bicarbonato de sodio o el hidróxido de magnesio, ¿sí? Observen el cambio. Este es nuestro indicador de pH natural. ¿Cuál se parece más al indicador de pH, es decir, en el que la reacción esté neutralizada? ¿Cuáles son las propiedades de las bases que permiten reducir la acidez? Para que comprendan mejor de qué manera actúan los medicamentos antiácidos con el ácido clorhídrico del estómago, desarrollaremos las siguientes ecuaciones químicas. Como observan en la pantalla, tenemos del lado de los reactivos el hidróxido de magnesio, que es una base, y el ácido clorhídrico, que es un ácido. Lo que sucederá es que el magnesio desplazará al hidrógeno que tiene el ácido clorhídrico. Como pueden ver, del lado de los productos se forma una sal, es decir, el cloro de magnesio, y agua, a partir del radical hidroxilo, de la base, y el hidrógeno del ácido. En la siguiente reacción tenemos un ácido y una base, con lo que ya vimos en las sesiones anteriores. ¿Cuál es el ácido y cuál es la base? ¿Por qué?
El bicarbonato de sodio es la base y el ácido clorhídrico es el ácido. Al reaccionar, el sodio del bicarbonato desplazará el hidrógeno del ácido clorhídrico, generando como productos una sal, la cual es cloruro de sodio, dióxido de carbono y agua. El dióxido de carbono es un gas, por eso se observaron burbujas cuando se llevó a cabo la reacción. Por último, en la reacción tenemos hidróxido de aluminio, la base que reacciona con el ácido clorhídrico, el ácido. Lo que pasará es que el aluminio del hidróxido desplaza el hidrógeno del ácido, quedando como productos una sal, que es el cloruro de aluminio y agua. Realicen un mapa mental con los aspectos más relevantes de esta sesión. Si les es posible, compartan los resultados con su maestra o maestro. Además, los invitamos a que junto con su familia analicen los alimentos que consumen día con día y respondan lo siguiente. ¿Qué cantidad de alimentos ácidos consumen? ¿Qué cantidad de dulces y alimentos picantes consumen? ¿Qué tan frecuente consumen este tipo de alimentos? ¿Qué menús propones para favorecer una dieta correcta? Como se mencionó, otra causa asociada a la acidez estomacal es por la infección del Helicobacter pylori. Se estima que alrededor del 50% de la población mundial tiene esta bacteria. Existen tratamientos farmacológicos muy conocidos para erradicar esta bacteria. El principal es el uso de antibióticos. Sin embargo, el principal problema de ellos es que puede generar resistencia a ellos. Una opción que se estudia en la actualidad son las plantas medicinales, las cuales tienen distintas ventajas. En el Departamento de Bioquímica de la Facultad de Medicina de la UNAM, la doctora Irma Romero Álvarez trabaja con alguna de estas especies vegetales, que serían una alternativa de tratamientos menos costosas, sin efectos secundarios y no generarían resistencia. En uno de sus trabajos, la investigadora y sus colaboradores recopilaron información sobre lo que se había hecho en nuestro país con plantas medicinales utilizadas para curar enfermedades gastrointestinales. Se apoyaron en parte de los estudios con especies vegetales que se han hecho en el Instituto de Química y en la Facultad de la Universidad Nacional Autónoma de México. A partir de ahí realizaron la selección de alrededor de 50 plantas. Con esta se provocó una actividad anti-Helicobacter pylori y se encontró que más del 70% mataba la bacteria, con una actividad de moderada a fuerte. Gracias a este enfoque del estudio de las plantas medicinales, el grupo de trabajo de la doctora Romero Álvarez es pionera en el campo en México. Una de las plantas evaluadas es el Aphyterigium astringens, mejor conocida como el cuachalalate. En su trabajo observaron que los extractos poco polares de la planta, es decir, los que son poco solubles en el agua, son más efectivos para matar la bacteria Helicobacter pylori que el extracto acuoso. A partir de un extracto de éter de petróleo se purificaron los principios activos del cuachalalate y se concluyó que los compuestos conocidos como ácidos anacárdicos tienen mejor actividad para matar a la bacteria y que esta incluso puede ser igual a la de algunos antibióticos de referencia que se utilizan para combatirla. Con esto lograron identificar qué porción del extracto de la planta elimina la bacteria, brindándole a esta planta su capacidad antiácida. La doctora Irma Romero Álvarez comentó que el siguiente paso es saber cuál es el mecanismo por qué estos ácidos anacárdicos matan a la bacteria. Sabemos que hay algunas cosas que son moléculas que tienen acción de bactericida, bacteriostáticas, dependiendo de la concentración en las que se usan. Bactericida quiere decir que la matan y bacteriostática que impiden el crecimiento sin destruirlas. Esto es muy importante porque si yo quiero erradicar una bacteria, la tengo que matar, no nada más detener su crecimiento un rato, explicó. Maestro Raúl, hemos aprendido mucho en esta sesión. Sí. Esperemos que las alumnas y los alumnos que están en sus hogares reflexionen cada vez más sobre lo que ven en redes sociales. Sí, maestra, seguramente lo harán. Algo que podemos hacer es reflexionar sobre los hábitos alimenticios que tenemos y así podemos modificar poco a poco nuestra dieta. Así es, maestro. También es importante que las alumnas y los alumnos compartan con sus familiares los conocimientos adquiridos en esta sesión.
estoy seguro que lo harán, ya que siempre podemos compartir el conocimiento con los demás. Un último comentario. Allá en casa, los medicamentos básicos, como todos los fármacos, se deben tomar con prescripción médica. Esto se debe a que el médico debe considerar la gravedad del padecimiento para prescribir uno u otros medicamentos, ya que además de neutralizar, pueden ocasionar que nuestro sistema digestivo deje de absorber otras sustancias, o si estamos tomando otros medicamentos, estos pueden perder su acción curativa por esta razón. También pueden generar desequilibrios digestivos, como el estreñimiento, pérdida de apetito, debilidad, náusea o dolor de cabeza, por lo que no es recomendable automedicarnos, por simple que parezca, nuestra molestia o inofensivo en el remedio. También es importante mencionar que se debe moderar el consumo de dulces, ya que en la lengua tienen ese sabor característico que nos agrada. Sin embargo, una vez que llegan al estómago por las reacciones químicas, generan sustancias ácidas. Para fortalecer lo visto, pueden continuar leyendo sobre las consecuencias de la acidez estomacal en la dirección electrónica que aparece en su pantalla. También pueden complementar con el documento sobre riesgo del abuso de antiácidos en la dirección electrónica que aparece en su pantalla. Hemos concluido esta sesión. Esperamos haberlos motivado a compartir nuevas experiencias del quehacer científico. Hasta la próxima. Qué interesante nuestro experimento. Sí, generó ¿verdad? toda la reacción.